Amigos, bienvenidos a un video más en el canal de su grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el que hoy hablaremos nada menos que de los trabajos, oficios y profesiones que han desaparecido o están desapareciendo en Culiacán. Y créanme que de acuerdo a los que me acuerdo, son bastantes, así que vamos al intro y al video. De acuerdo con un informe de Dell, muchos de los trabajos actuales no sobrevivirán a la transformación tecnológica. Y según un informe de Bloomberg, al menos 15 millones de empleos podrían dejar de existir debido a la automatización. Estas predicciones, que muchas veces generan temor o paranoia en la fuerza laboral, no se equivocan, ya que hay un gran número de trabajos que han desaparecido en México en las últimas décadas. Esto, en cierto modo, es un proceso inevitable. Las sociedades cambian, sus necesidades también, y con ello, hay actividades que simplemente dejan de tener su lugar en el mercado. Hay muchísimos trabajos que ya han desaparecido en México y el mundo. Y por lo tanto, también en Culiacán. Así es, amigos, vayan haciendo su lista y se darán cuenta de que a simple vista podríamos precisar varias actividades laborales que dejaron de realizarse, porque el desarrollo de las nuevas tecnologías cambió por completo las necesidades de la población, y de esta forma, poco a poco, ciertos empleos dejaron de tener demanda, mientras que otros fueron reemplazados por la automatización. Con ello, también surgieron nuevos trabajos que antes no existían, e incluso modalidades de empleo diferentes. Pero veamos cuáles son algunos de estos trabajos, oficios o profesiones que han desaparecido o están a punto de desaparecer en Culiacán. Número 1. Telefonistas. Antes existían centrales telefónicas que se encargaban de gestionar todas las llamadas mediante operadoras, también conocidas como telefonistas. Estas eran mujeres jóvenes por lo general, tramitaban las llamadas entre los usuarios del servicio. El procedimiento era algo complejo, puesto que las telefonistas debían conectar llamadas a distancia entre usuarios, los cuales tenían que indicar a dónde y a quién querían llamar, y las trabajadoras los conectaban de manera manual con quien correspondiera. Número 2. Ascensoristas. Hace algunas décadas, cuando las personas querían usar el ascensor para subir o bajar más rápido y evitar así las escaleras, debían contar con el servicio que proveían los ascensoristas. Su trabajo era controlar por completo el funcionamiento de estos artefactos que funcionaban de forma manual. Entre sus tareas se encontraba presionar los botones del piso correspondiente y accionar el sistema, controlar el número de pasajeros, informar el piso en el que se ubicaban, abrir y cerrar las puertas de seguridad. Aquí teníamos ascensoristas, principalmente en el Seguro Social y en la unidad administrativa. Hoy, los ascensores funcionan de forma automática, sin necesidad de que un trabajador los opere. Es el propio usuario quien selecciona el piso al que quiere ir, apretando un botón. Número 3. Fotógrafos ambulantes. Este es otro de los trabajos que han desaparecido. Quizás en algunos puntos turísticos todavía pueden verse, pero cada vez son más difíciles de encontrar. Estos profesionales de la lente se encontraban en las plazas, parques o sitios de gran afluencia turística. ¿Cómo no acordarse en Culiacán del gran ejército de fotógrafos que tenía la Casa Royal en los años 70, por todos los sitios céntricos de la ciudad? Se los distinguía fácilmente porque siempre estaban con su cámara en mano. Allí se dedicaban a ofrecer un lindo recuerdo a las familias que paseaban por estos lugares. La llegada de los celulares hizo que toda persona tenga acceso a una cámara que ofrece imágenes instantáneas y la posibilidad de tomar tantas fotos como sean necesarias hasta dar con la toma perfecta. Así, el fotógrafo ambulante dejó de tener su lugar en los paseos cotidianos o turísticos. Número 4. Afiladores. Antes era muy frecuente que un sonido irrumpiera en la serenidad de la tarde. Era un silbido que anunciaba la llegada del afilador.
Este usaba un caramillo o flauta de pan para compartir su melodía tan característica. Así, las personas se acercaban con sus cuchillos, tijeras o cualquier otra herramienta y el afilador hacía lo suyo, a través de su medio de transporte que también era su taller, la bicicleta. No ha desaparecido del todo, pero se ve cada vez menos debido a la producción en serie de cuchillos y otros elementos con filo, productos baratos y desechables. Número 5. Mecanógrafas. Se ocupaban de transcribir cualquier tipo de contenido, para crear documentos en papel. Para ello, utilizaban la máquina de escribir. Hoy, es impensable hacer una actividad como esta sin una computadora, y esto ha transformado por completo este trabajo. Número 6. Recaderos. Este es uno de los trabajos que han cambiado con el tiempo, al punto tal de que muchos piensan que desapareció como profesión, pero sigue vigente. Antiguamente se encargaban de llevar mercancías o productos de un lugar a otro. Al principio, a pie o mediante carros tirados por burros o caballos, más tarde, comenzaron a hacerlo en bicicleta. Había grandes negocios que disponían de un recadero exclusivo, mientras que negocios más pequeños recurrían al servicio independiente o autónomo que proveían estos trabajadores. Número 7. Lecheros. Todavía en los años 70, el lechero entregaba todas las mañanas, como un reloj, botellas y jarras llenas de leche. Si había suerte, a veces incluso entregaba otros productos esenciales para la cocina, como huevos y mantequilla. Con el auge de la refrigeración doméstica, la leche se mantuvo, pero la profesión caducó. Número 8. Contador privado. Se trataba de un profesional encargado de analizar y controlar todas las operaciones financieras, generalmente para una empresa particular o a personas jurídicas. Entonces aquí en Culiacán, había escuelas e institutos privados, como el Webster, el Howard Aiken, el Pitt Manuel Abraham Lincoln, por mencionar algunos, en los que su oferta educativa, además de la secundaria, era la de secretariado o contador privado, de modo que el alumno, al terminar la secundaria, ya se podía emplear como titular de esos oficios o carreras cortas. Número 9. Sastres. Estas personas especializadas en confeccionar prendas de vestir masculinas a medida y, ocasionalmente femeninas, eran muy apreciados en Culiacán, pues todo mundo quería tener por lo menos un pantalón o un traje, que fuera exactamente a su gusto y medida, y para eso, nada mejor que un buen sastre, de los que por cierto, entonces abundaban en Culiacán, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, por ejemplo, para el lado oriente del centro. Entre ellos destacaron don Pablo Bobadilla Ortega, que tenía su local de sastrería por la calle Jesús G. Andrade casi esquina con Miguel Hidalgo, y a la vueltecita nomás, por la Hidalgo, estaba el famoso Golo, quien por cierto gustaba de escuchar a todo volumen los partidos de básquetbol que transmitían por la radio. 2 cuadras más abajo, por la acera norte, antes de salir a la calle Aquiles, Cerdán, estaba, una sastrería en la que trabajaba un sastre cortador de nombre Ramón. Hoy son escasos los sastres que quedan, y se teme que de un momento a otro desaparezcan, pues a los jóvenes ya no les interesa ese oficio, en los que cada vez son menos los usuarios. Número 10. Tierra para sus macetas. Era su pregón cotidiano todavía en los 70. Número 11. Vendedor de leña o carbón. Me contaba doña Teresa Cuen, viuda de Couret, que cuando ella llegó a vivir ahí, en la calle Rosales y Corona, por allá a principios del siglo pasado, pululaban por todas las calles del centro, un montonal de carretas y recuas de burros que vendían leña y carbón, que todos los días, desde que Dios amanece, y a veces aún no amanecía, y ya estaban los leñeros y carboneros con su pregón por todos lados. Palo colorado, leña de Brasil, vara blanca, mezquite y vinolo, lleven su leña y su carbón barato mujeres. Gritos que cubrían toda la ciudad, que transformaban la tranquila madrugada en cantos arrulladores para algunos y mentadas para otros, porque no dejaban dormir, ni siquiera los domingos, porque también ese día se degustaban tortillas calientitas hechas a mano, luego a cocinar los alimentos y eso era 3 veces al día, más los extras cuando tenían algún festejo. Como la ven, de modo que ese era un oficio indispensable y bastante redituable, así que lleven su leña y su carbón barato, mujeres. Número 12. Peletero.
Antiguamente había algunas pequeñas tenerías en Culiacán, pero en 1917 se fundó en el barrio la Gran Tenería Atlas por la familia Timerman, convirtiéndose en una gran industria que daba trabajo a centenas de personas, ya que la demanda de pieles curtidas era bastante. Entonces pulularon en Culiacán los peleteros, que eran personas que fabricaban prendas de piel, sobre todo por el lado de El Mercadito Buelna. Hoy solo quedan uno o dos. Número 13. Soldador ojalatero. Este oficio de soldador ojalatero, que durante bastantes años recorrieron las calles de nuestros barrios reparando tinas, sartenes, peroles, ollas y demás enseres domésticos. Solían llevar un pequeño brasero con carbón encendido, un cautín, pasta para soldar, estaño, martillo, trapos y alguna que otra herramienta para poder ejercer su labor de taller ambulante. La miseria que había en esa época no solo en Culiacán, sino en todo México, es difícil de imaginar, cuando hasta los sartenes agujereados se reparaban porque no había dinero para comprar uno nuevo. Recorrían los barrios y colonias con su taller ambulante y a las puertas de las casas reparaban estos objetos con suma precisión. Su pregón por la calle era el grito de «Señora, señor, señorita el soldador». Acudían las mujeres y en cuclillas procedía a la reparación del objeto, tapando el agujero. Ni que hablar de la higiene. Estos objetos no se deberían seguir usando para cocinar, pero la miseria que había entonces era demasiado grande y no había otra alternativa. Con el paso de los años, la economía fue mejorando, aunque de una forma bastante lenta, y poco a poco estos singulares personajes fueron desapareciendo del entorno de nuestros barrios, pero no de nuestros recuerdos. Número 14. Linotipista. Los jóvenes de hoy, con toda la modernidad de la computadora, celulares y máquinas de dictado automático, no alcanzan a imaginar cómo, todavía en los años 70, se hacían los libros, periódicos y textos en general, bueno, hasta las simples invitaciones, en las imprentas, en donde los trabajadores principales eran los linotipistas, que hacían el formato en las placas de impresión letra por letra, colocándolas al revés. Este oficio era muy bien pagado, ya que eran trabajadores altamente cualificados y escasos en cada región, por lo cual siempre tenían trabajo y se les perdonaban algunas faltas por lo difícil de conseguir otro. Pero la automatización de las máquinas lo sustituyeron, y ahora basta con escribir el texto en la pantalla para que de inmediato se pueda mandar imprimir en la misma máquina con el número de copias que se soliciten. Número 15. El voceador. Eran personas por lo general jóvenes, aunque también había niños y adultos que vendían pregonando por toda la ciudad los diferentes periódicos. Quien no recuerda su pregón de Sol, Debate y Noroeste. Número 16. Las parteras. Eran mujeres en su mayoría que se ocupaban del embarazo, el parto, el posparto y la atención al recién nacido. También hacían servicios de atención de rutina, como exámenes pélvicos, asesoría sobre fertilidad y control de la natalidad. Esta profesión u oficio tan útil y socorrido en Culiacán empezó a disminuir con la fundación del Hospital Civil, el 16 de septiembre de 1932, por el gobernador general Macario Gagiola. Aunque empezó a atender enfermos desde 1930. Bueno, pues las parteras aún perduraron algunas hasta finales de los años 70. Actualmente en Sinaloa solo subsisten en algunas rancherías lejanas de los centros urbanos. Número 17. Zapatero remendón. Al igual que el soldador o el afilador, el zapatero remendón era un oficio indispensable ya que reparaba los zapatos poniéndoles media suela o suela completa, tacones, roturas y descosidas, los boleaba o pintaba dándoles a los zapatos una segunda o tercera oportunidad. Se apostaban en algunas calles transitadas. Aquí en Culiacán fue muy común encontrar algunos por la calle Hidalgo, afuera del Hospital del Carmen. Número 18. Vendedores y cobradores ambulantes de ropa en abonos de 1 peso, también conocidos como varilleros o peceros. Iban tocando puertas ofreciendo la ropa, cortes o cobijas en abonos pequeños. En los años 50 y 60, había vecindades en las que todos los inquilinos le debían a los aboneros, quienes cada abono lo iban anotando o perforando en la tarjeta del cliente. Esta forma de venta o mercadeo, que en cierta manera ayudó a hacer más llevadera la miseria de esos años, fue traída a México por los libaneses en los años 30.
Fueron tan importantes que se inmortalizaron en la película de Joaquín Pardavé y Sara García, El Marchante Negip, filmada en 1946. Número 19. El panadero de canasta. Al igual que el lechero, el panadero hacía cotidianamente su recorrido de sus clientes con la canasta sobre la cabeza, la carreta o bicicleta, llevando su rico y oloroso pan recién horneado. De estos, actualmente, solo tenemos una que otra carreta que tienen su lugar fijo en algunos puntos del centro de la ciudad, y algunos niños, sobre todo, que pasan por la calle ofreciendo pan casero como empanadas y pan de mujer. Y por último de esta lista, como número 20, tenemos al relojero. Esta profesión u oficio, antes tan socorrido, también ya está en las últimas. El primer ataque que sufrieron fue el de la aparición de los relojes japoneses de plástico y batería, que resultaban más exactos y económicos. Estos, poco a poco fueron desplazando a los relojes de cuerda o automáticos de marcas reconocidas como el Bulova, Orient, Citizen, Stilco o Haste, los cuales hasta contaban con la leyenda de 17 o 21 joyas. Dichas marcas o desaparecieron o tuvieron que cambiar su maquinaria por una que funciona con baterías. De modo que el relojero, en su gran mayoría, ahora solo cambia pernos o correa o brazalete, o bien, la batería, y es que ahora, resulta mucho más barato comprar otro reloj, que repararlo. Y lo peor, es que esas piezas, incluida la batería, la cambian ahí, en donde la compran, o el mismo usuario puede hacerlo. Y lo peor de lo peor para el gremio, llegó con la aparición de los celulares que traen un reloj incluido, por lo que muchos de los antiguos usuarios han optado por dejarlos, pues solo les basta preguntarle al celular la hora para que éste se la diga instantáneamente y a veces, junto con otros datos incluidos como el clima o el tráfico local. Salvo honrosas excepciones, los únicos relojes de pulso que aún prevalecen son los más prestigiosos del mundo, es decir, los más costosos, que brindan cierta distinción o estatus al usuario, marcas tales como Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, Richard Mille, Cartier, Vacheron Constantin, Tag Heuer y el Hublot. Afortunadamente en Culiacán todavía contamos con un excelente relojero, que entre otras cosas se encarga también de reparar y darle mantenimiento, no solo a nuestros relojes de pulso, sino también a todos los relojes monumentales de la ciudad, me refiero a nuestro buen amigo, el ingeniero Víctor Huelna. Y bueno amigos, hasta aquí la dejamos el día de hoy. Si saben de algún otro que se me haya pasado, anótenlo en los comentarios.